Y ahora ven la segunda diapositiva. Correcto, concepto. Excelente. Y eso es lo que estaba desarrollando. De acuerdo. Por favor, cualquier otro problema me avisa, ¿no? Para ir solucionando. Como les decía, la resolución en general, ¿no es cierto?, es un caso de ineficacia funcional, no ineficacia estructural. No tiene por consiguiente que ver con la validez del contrato, incluso una condición para que un contrato o un negocio jurídico se resuelva, un contrato con prestaciones recíprocas se resuelva, es que justamente el contrato sea válido, ¿cierto? Eh, Predicamos la resolución de contratos válidos. Y eso es lo que dice expresamente nuestra ley, el artículo 1371 del Código Civil. La resolución deja sin efecto un contrato válido. Entonces, eh, claro, podría, ¿cierto?, demandarse la nulidad del contrato o, y subordinadamente, la resolución del contrato. Pero obviamente se tendría que declarar infundada la primera pretensión para que luego podamos discutir la, eh, la resolución del contrato. La resolución siempre tiene por finalidad extinguir una relación obligatoria nacida, originada en un contrato válido. E incluso, y por eso habla de causal sobreviniente a su celebración, ¿cierto? Y eso lo distingue de la rescisión, que también es un caso de ineficacia, pero que no ineficacia estructural, pero cuya razón de extinción de la relación obligatoria es contemporánea al nacimiento del contrato. Por ejemplo, un contrato afectado por lesión, ¿cierto?, puede rescindirse, puede dejarse sin efecto, pero la diferencia en este caso con la resolución es que la causal de rescisión es contemporánea al nacimiento del contrato. Esa es la diferencia grande entre resolución y rescisión, ¿cierto? Entonces, estamos dentro de un contrato válido con prestaciones recíprocas. Tengo el chat abierto por si acaso. Eh, ¿Cuáles son las causas para una resolución, ¿no es cierto?, para que se produzca esta ineficacia funcional? Puede ser la voluntad de las partes. Las partes pueden decidir poner fin a la relación obligatoria y por consiguiente extinguirla y por consiguiente eh, dejar de estar obligados a realizar las prestaciones que agotarían o que satisfacerían las prestaciones a las cuales se habían comprometido. Esto puede, autodisenso puede producirse respecto de un contrato con ejecución instantánea, antes, incluso antes de la ejecución de la prestación, ¿no es cierto? Eh, y provocaría, ¿cierto? O también puede producirse este mutuo disenso en contratos con prestaciones periódicas. Es decir, un contrato de larga duración puede resolverse por mutuo acuerdo de las partes, pero obviamente esa resolución no va a afectar las prestaciones que ya se agotaron, las prestaciones que ya se cumplieron. Luego la otra gran razón de la resolución es el incumplimiento de una de las partes, que es el tema que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. La excesiva onerosidad de la prestación está prevista también como una causa de resolución, y la imposibilidad sobrevenida de la prestación. También tenemos la resolución por plazo, el cumplimiento del plazo esencial, ¿cierto? Pero que
podríamos subsumirla, aunque nuestra norma la diferencia, podríamos subsumirla en el cumplimiento de una de las partes. Eh, Estas son las causales, digamos, algunas de las causales, tal vez se me escape alguna por el código. La resolución es distinta, ¿no es cierto? Ya lo vimos, a la rescisión, y es distinta también al desistimiento, ¿de acuerdo? Porque el desistimiento no tiene como causa originadora el incumplimiento de nuestra contraparte, sino que la ley en determinadas situaciones establece la posibilidad de que una de las partes pueda separarse del contrato sin dadas ciertas condiciones, ¿cierto? A veces a su simple voluntad y en otras cuando se establecen o se cumplen determinadas circunstancias. Los casos en el Código Civil son muy escasos, pero si revisamos, por ejemplo, la legislación de protección al consumidor, vamos a ver ahí que hay posibilidad, por ejemplo, en las ventas agresivas, ¿cierto?, de desistirse del contrato celebrado de esa forma. Si hemos sufrido una venta agresiva, el, el código de protección del derecho de los consumidores nos permite separarnos del contrato a nuestra sola voluntad. Nos da un periodo de tiempo en el cual podemos, dentro del cual podemos dejar sin efecto el contrato sin acusar incumplimiento de nuestra parte. Esto en protección de los derechos del consumidor. Por ejemplo, en el caso del Código Civil, esa situación se contempla en el artículo 1786, ¿cierto? Que es un caso de este derecho especialísimo que plantea la ley en determinadas circunstancias. Por ejemplo, el 1786 nos dice que el comitente puede separarse del contrato aun cuando se haya iniciado la ejecución de la obra, indemnizando al contratista por los trabajos realizados, los gastos soportados, los materiales preparados y lo que hubiera podido ganar si la obra hubiera sido concluida. Es decir, yo satisfago todos los posibles daños que puede sufrir el contratista y me separo del contrato a mi sola voluntad. Pues yo decido separarme del contrato. No tengo por qué acusar a mi contraparte de incumplimiento. Simplemente la ley me da la facultad de desistirme del contrato cumpliendo con los requisitos correspondientes, ¿no? Como les digo, no es una, no es una facultad que la ley brinde únicamente, sino que en situaciones que tienen que estar expresamente previstas en la ley, en la legislación civil, el tema es, el principio siempre es que el contrato es ley entre las partes, es decir, nadie se puede separar de un contrato a su sola voluntad, pero sin embargo existe esta excepción que corresponde a situaciones específicamente previstas por la ley. Vayamos entonces a los casos de resolución por incumplimiento para revisar lo que dice nuestra ley y algunas cuestiones que plantea la doctrina y que en la práctica también nos propone, ¿no? La resolución por incumplimiento supone, como ya les adelantaba, que la causa de prestación se ha visto eh, insatisfecha, ¿cierto? Interés en el contrato se está viendo insatisfecho porque eh, mi contraparte está incumpliendo con el contrato. Por consiguiente, la ley me permite liberarme de mis propias obligaciones, extinguir el contrato ante el incumplimiento culpable de mi contraparte. Yo tengo que ser parte fiel del contrato, debo estar a mi vez
incumpliendo el contrato, y es en mi interés, en virtud a ese actuar conforme a derecho, a esa posibilidad de cumplir o de haber garantizado cumplir, que se me permite extinguir el contrato a mi sola voluntad en algunos casos, de acuerdo, cumpliendo con lo que vamos a ver, pero que la inejecución de la prestación de mi contraparte no supone una extinción automática de la resolución por incumplimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que remarcar que el incumplimiento de mi contraparte genera la posibilidad de que yo pueda resolver el contrato, pero también genera la posibilidad de que yo pueda solicitar judicialmente el cumplimiento del contrato. Es decir, yo puedo escoger entre exigir el cumplimiento del contrato o extinguirlo. Por consiguiente, la resolución se presenta como un derecho potestativo, respecto al cual no hay, no hay actuación oficiosa de la ley, ¿cierto? La ley no puede prever, inmiscuyéndose en mi esfera privada, ¿cierto?, una resolución ante el solo incumplimiento de mi contraparte. Soy yo, como titular del interés, el que debe elegir si resuelve el contrato o solicita el cumplimiento del mismo. Y se presenta esto como un remedio, ¿cierto?, para la parte fiel. La parte fiel no tiene por qué verse ligada por el contrato. La razón que tenía para el fundamento que sustentaba su compromiso, su propia obligación, el propio deber de cumplir con la prestación, ya no encuentra razón en la prestación ahora ha sido incumplida y por consiguiente se otorga la posibilidad de extinguir el contrato a la parte que ha cumplido o que ha garantizado el contrato. ¿Cuándo se produce esta posibilidad de resolución? Ante el pago defectuoso, ¿cierto? Y el pago defectuoso se produce cuando hay un incumplimiento total, ¿no es cierto? Hay un cumplimiento tardío, un cumplimiento defectuoso o un cumplimiento parcial. El cumplimiento total parece evidente, ¿no es cierto? No se cumple absolutamente ningún aspecto de la prestación de vida. El cumplimiento tardío porque previsto o establecida la obligación de cumplir en determinado plazo, yo supero el plazo concedido. Claro, en estos casos, para que haya cumplimiento tardío, tiene que haber, sí, imputación en mora, ¿cierto? Tiene que imputarse la mora para efectos de que nos encontremos ante un... Claro. Y esto lo revisaremos más adelante. Cumplimiento defectuoso, ¿no es cierto?, cuando doy un bien por otro, o un bien de determinada calidad que no corresponde a la calidad que me había comprometido. El cumplimiento parcial, cuando debo 100 y pretendo pagar 20 y solicitar mayor plazo o no satisfago enteramente la prestación. En cualquiera de esos casos, nos encontramos ante un incumplimiento que puede generar, no necesariamente siempre el incumplimiento va a generar, va a hacer nacer el derecho potestativo de resolución, porque, vamos a ver más adelante, existen también ciertas condiciones a este incumplimiento de la prestación, a este incumplimiento total, tardío, defectuoso o parcial. Y vayamos adelantando con la revisión de las posibilidades de resolución, ¿cierto? Dice el artículo 1428 del Código Civil, en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato. Lo que les decía hace un momento, ¿cierto? Frente al incumplimiento,
eh, la parte fiel no tiene una sola vía de satisfacción. Puede solicitar el cumplimiento del contrato, es decir, factura tal como ha sido pactado, o puede solicitar la resolución del contrato. Y dice nuestra ley, dice el 1428, en ambos casos, ya sea que solicite el cumplimiento, ya sea que solicite la resolución, tiene derecho a la indemnización de daños y perjuicios, ¿cierto? En virtud del incumplimiento tardío, defectuoso o parcial. Bueno, con mayor razón en el caso. Y hay un tema interesante aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cierto? Nos dice el segundo párrafo, a partir de la fecha de la citación con la demanda, la resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación. Por consiguiente, ¿cierto? Lo que nos está diciendo la ley es, tú puedes solicitar judicialmente en tanto el cumplimiento o puedes solicitar la resolución. Pero ojo, si eliges resolver el contrato, ¿cierto? A partir de la fecha de citación con la demanda, a partir de que emplacen con la demanda a la parte que ha incumplido con el contrato, esta parte queda impedida de su prestación. Y este es un tema, surgen temas interesantes a partir de esta situación, ¿no es cierto? Hace poco vi un caso bastante interesante en el cual eh, se produjo un incumplimiento, ¿de acuerdo? Se produjo un incumplimiento. eh, las partes habían pactado que la- el departamento vendido iba a inscribirse, independizarse e inscribirse hasta determinada fecha. Supongamos hasta el 1 de junio del 2025. Ah, y, y les planteo, por el caso interesante, de repente alguien puede tener una opinión distinta. Por consiguiente, como le decía, el departamento tenía que estar independizado e inscrito como entidad individual, ¿cierto? Distinta a la de matriz, al 1 de junio del 2025. Sin embargo, a esa fecha no se, no se, no se cumplió con la inscripción correspondiente. El, por consiguiente, ¿no? Por consiguiente, él estaba claramente incumpliéndose el contrato. Perdón. Eh, pero antes de que se presente la demanda, ¿de acuerdo? Antes de que se presente la demanda, el vendedor ingresó la documentación necesaria para la inscripción en los registros públicos. Es decir, presentó todos los documentos necesarios para lograr la inscripción, digamos, hoy, 19 de junio, 18 días después de la fecha prevista para el cumplimiento. Y la demanda, ¿de acuerdo? Se presentó el próximo lunes, que me parece que es 23 de junio, se presenta la demanda, y supongamos que la citación con la demanda, el emplazamiento, la notificación se produce al día siguiente, el 24 de junio del 2025. En ese momento, ¿de acuerdo? El, el bien no se encontraba inscrito. Por consiguiente, no se había cumplido con la prestación pactada. La pregunta es, y es lo que contestó la parte demandada, ¿cierto? La parte demandada, una vez que fue notificada con la demanda, lo que dijo eh, es verdad que en este momento no se encuentra inscrito
el bien, pero acabo de recibir, ¿cierto?, los 30 días que se concedió para contestar la demanda, acabo de recibir, antes de que se vence el plazo para contestar la demanda, los resultados, la constancia de inscripción del bien en los registros públicos. Y, como señala el reglamento de registros públicos, un, un, un título, ¿cierto? Los efectos de la inscripción de un título se entienden o se retrotraen a la fecha de presentación de de el, a la fecha de presentación del título ante los registros públicos. Entonces, interesante discusión, ¿no es cierto? Lo que decía el demandante es no, a la fecha en que se citó con la demanda de resolución, ya tú estabas impedido de cumplir tu prestación. Y lo que decía el demandado es que yo ya la cumplí. Yo cuando presenté toda la documentación ante los registros públicos, yo cumplí con mi prestación. ¿Por qué? Porque yo realicé todo lo que estaba en mi esfera de control para cumplir con la prestación. La calificación correspondiente no puede, la demora en la calificación del título no puede perjudicarme. Y tanto es así que no me perjudica que la propia ley retrotrae los efectos la inscripción del título a la fecha de presentación. Por consiguiente, jurídicamente debe entenderse que yo he satisfecho la prestación antes de que tú notifiques con la demanda. Y por consiguiente, en el momento incluso que demandaste, el 23 de junio, yo ya había cumplido con la prestación el 19 de junio. Por tanto, no se puede declarar la resolución del contrato porque yo cumplí antes de que tú demandaras. El tribunal arbitral, porque esto se resolvió en arbitraje, señaló que en efecto, jurídicamente, la inscripción se retrotrae a la fecha de presentación del título y que por consiguiente la prestación estaba satisfecha antes de que se demandara la resolución por incumplimiento. Entonces tiene sus bemoles esta norma, ¿cierto? Y tiene sus complejidades también. En este caso, la ley establece expresamente que el efecto de la inscripción se retrotrae a la fecha de presentación y por consiguiente eso no puede perjudicar al deudor porque tiene razón también este deudor cuando dice yo cumplí, yo realicé todo lo que estaba dentro de posibilidades para hacer la prestación antes de necesitar. Hay un detalle en el tema de arbitraje porque eh, el inicio del procedimiento arbitral es distinto al inicio del proceso judicial, ¿cierto? El proceso judicial se inicia con la demanda y la notificación con esta demanda al demandado tiene efectos que ustedes conocen, no se puede modificar la demanda, se establecen de forma definitiva las reglas de competencia y demás. Pero en el proceso arbitral es bueno saber que este efecto, ¿cierto?, que imposibilita al demandado a cumplir, no se produce con la notificación con la demanda, sino con la recepción de la solicitud para someter la controversia arbitral. Es decir, yo presento mi solicitud a la institución arbitral que va a administrar el arbitraje y esta institución arbitral la comunica, ¿cierto?, a contraparte, a quien estoy citando a arbitraje, y debemos entender que a partir de esta comunicación,
de la recepción de esta comunicación es que la parte demandada queda impedida de cumplir con la prestación a la cual se comprometió. La redacción no es la más feliz en la octava disposición final del arbitraje, porque habla de, ¿cierto?, se entera referida en materia arbitral, esta de imposibilidad de cumplir, a partir de la recepción de la solicitud para someter la controversia arbitral. Entonces podría entenderse que la recepción de la solicitud es la recepción de la solicitud por la institución arbitral, pero parece claro que esta interpretación sería errónea, en mi opinión, porque no sería equivalente a la que exige el 1428. El 1428, para impedir que el demandado pueda cumplir con su prestación, requiere que se le emplace. Por consiguiente, esta recepción de la solicitud debe ser entendida como recepción de la solicitud por la parte emplazada, ¿no?, por la parte que va a ser demandada en ese arbitraje. La sentencia tiene efectos constitutivos, ¿de acuerdo? Obviamente, efectos constitutivos a la fecha de presentación de la demanda, ¿cierto? Porque con el decurso del proceso, el tiempo utilizado en el proceso, no puede correr en perjuicio de quien demanda, y por consiguiente es a partir de la interposición de la demanda es que debe entenderse que se constituyen los efectos de la resolución. En estos casos, ¿cierto?, no es necesario conceder un plazo al deudor, no es como en el 1429, que tenemos que dar un plazo, 15 días, para que el deudor pueda cumplir con la prestación. En estos casos, la demanda, la notificación con la demanda, como hemos visto, ya impide el cumplimiento, y por consiguiente lo que se discute es si la causa de resolución, si el incumplimiento se ha producido y si la magnitud del incumplimiento posibilita la resolución. Sería una ventaja, ¿no es cierto?, que permite acumular la pretensión con daños y perjuicios y permite una discusión plena respecto de lo que de la existencia o no de la configuración o no de la resolución, y esa decisión va a tener autoridad de cosa juzgada y por tanto va a acabar con cualquier duda respecto a si la resolución se produjo bien o mal. Este requisito, ¿de acuerdo?, es el que motiva discusión en motiva algún tipo de discusión a partir de la ausencia en nuestro código de que el incumplimiento no sea de escasa importancia. Hay una norma en el Código Civil italiano que no ha sido recogida, a pesar de que ustedes saben que el Código Civil italiano es una fuente primera, ¿cierto?, fundamental de nuestro Código del 84. En el Código Civil italiano sí se prevé que el cumplimiento, para poder motivar una resolución, no tiene que ser de escasa importancia. Esa previsión no está en nuestra ley, ¿verdad? Nuestra ley no lo establece expresamente. Alguien podría entonces sostener que cualquier incumplimiento, por mínimo que sea, podría justificar la resolución. Sin embargo, la doctrina nacional, siguiendo doctrina italiana, considera que esto no es así, que se requiere que el incumplimiento, dice la parte de la doctrina nacional, sea un incumplimiento grave. Aquí tienen una cita de Mario Grondona, ¿de acuerdo? Mario Grondona es un dogmático italiano, que señala, ¿cierto?, que no cualquier incumplimiento justifica la aplicación, comentando el artículo expreso que tiene el Código Civil,
porque el contrato no puede ser extinguido, extinto, ¿no es cierto?, por un incumplimiento menor. Tiene que ser un incumplimiento de tal magnitud que haga perder al acreedor todo interés en obtener el cumplimiento de la prestación comprometida en el contrato. Es decir, si el incumplimiento es menor, yo lo único que podría reclamar es el cumplimiento del contrato en sus términos, pero no tendría la posibilidad de resolverlo. No se justificaría la resolución del contrato. ¿Por qué se dice? Porque lo que podría estar escondiendo una resolución por un motivo o por un incumplimiento absolutamente menor es que yo me estoy separando del contrato porque he realizado una nueva valoración de la situación patrimonial y he decidido que me arrepiento y me separo de un contrato que ahora ya considero no me es tan atractivo. Entonces, se requiere, dice Donna, que el cumplimiento sea de tal magnitud que haga perder al acreedor todo interés en el cumplimiento de la prestación comprometida. Esta posición ha sido recogida por Lina Nacional casi unánimemente, ¿de acuerdo? Aquí Cristian Basaldúa, como jovencísimo abogado de la Universidad Católica, discípulo de Roger Cruz, eh, eh, nos dicen, por ejemplo, ¿no? Podemos concluir entonces que si bien el Código Civil peruano no recoge expresamente el requisito de la gravedad del incumplimiento para ejercer el mecanismo resolutorio, dicho requisito debe ser exigido a la luz de los siguientes principios contractuales que consagra nuestro ordenamiento jurídico: la fuerza vinculante del contrato, la buena fe contractual y el principio de conservación de los contratos. El tema es discutible, ¿no es cierto? Porque decir que el incumplimiento no puede ser de escasa importancia es distinto a decir que para resolver necesito una pérdida absoluta en el acreedor, en el interés, o sea, una pérdida absoluta del interés del acreedor en el contrato. Y también me parece, es distinto a decir que el incumplimiento tiene que ser grave, porque que no sea de escasa importancia, no tengo por qué equipararlo a grave incumplimiento. Y por consiguiente, sería fabuloso que la jurisprudencia trabaje, ¿cierto? Comience a desarrollar un criterio de cuál sería el incumplimiento que justifica una resolución del. Yo no creo que sea necesario un incumplimiento grave o una pérdida total del interés en el contrato. ¿Por qué? Porque entiendo que el antecedente legal lo que nos dice, que requiere es que el incumplimiento que no sea de escasa importancia. Entonces, no requiere que el incumplimiento tenga que ser radical o grave. Por tanto, habría que ver en qué circunstancias un incumplimiento resulta dañino para el interés del acreedor. Si el interés del acreedor puede sobrevivir, pero ya se ve mellado de forma relevante, entonces creo yo tendríamos la posibilidad de solicitar la resolución del contrato. No, más aún cuando nuestro código no establece el requisito, y sino que el requisito se infiere dogmáticamente, ¿cierto?, de principios, de los principios que menciona, por ejemplo, Basaldo en estos casos, no veo por qué tengamos que llevar la exigencia a un nivel de gravedad que pueda dificultar que ante una sensible disminución de mi interés en el contrato, ¿cierto?, no pueda separarme de esa relación obligatoria. Entonces tenemos ahí un punto que todavía no ha sido definido
a nivel jurisprudencial y que resulta bastante interesante. Eh, bueno, obviamente yo puedo demandar el cumplimiento, ¿cierto? Pero puedo modificar la demanda mientras sea notificada y cambiar por la resolución de cuenta. Resulta interesante, por ejemplo, si ponemos en el caso de qué puede suceder si yo perdón, pido el cumplimiento del contrato, tengo sentencia firme como autoridad cosa juzgada que ordena el cumplimiento del contrato, pero cuando quiero ejecutar el bien, por ejemplo, ha desaparecido por culpa de mi acreedor. Parece ser que en esos casos, a pesar de que hay cosas juzgadas que ordene el cumplimiento, yo quedo todavía con la posibilidad de, no, no es que quedo, sino que tengo toda la facultad de resolver el contrato, ¿cierto? Y reclamar los daños y perjuicios correspondientes. El segundo, la segunda gran forma de resolución, ¿cierto? Es la que contempla el 1429 del Código Civil, y en estos casos el 1429 señala, nos dice lo siguiente. eh, en el caso del artículo 1428, cumplimiento, ¿cierto? La parte que se perjudica con el cumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial, una formalidad específica, ¿cierto? Para que satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor de 15 días, bajo apercibimiento de que en caso contrario, el contrato queda resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y perjuicios. Y aquí ustedes se imaginarán, hay muchísimos temas, ¿cierto? Bueno, la formalidad está dicha, el requerimiento tiene que ser también expreso, tengo que apercibir para que se satisfaga la prestación, dice la ley dentro de un plazo no menor de 15 días. Bajo apercibimiento de que en caso contrario el contrato queda resuelto. Y aquí el tema es interesante, ¿cierto? Por ejemplo, nos dice que el plazo no puede ser menor a 15 días. Una primera pregunta, esta norma es imperativa, o sea, pareciera que sí, ¿no es cierto? Dentro de un plazo no menor de 15 días. Pero ¿qué pasa si las partes han previsto esa situación? Y las partes dicen, vamos a, si se produce la situación contemplada en la 1429, nosotros establecemos que el plazo va a ser de 10 días o de 5 días. Yo entiendo que la norma quiere garantizar la situación de la parte que esté incumpliendo, ¿cierto? Por cualquier razón, y por tanto establece ese plazo de 15 días. Yo entiendo que el plazo es imperativo, salvo acuerdo de las partes. Entiendo que las que mejor conocen los requisitos, obligaciones, la complejidad de la prestación que deben cumplir son las partes mismas. Y por consiguiente, si ellas consideran que el plazo es, que señala la ley es demasiado largo, no veo por qué no puedan establecer un plazo menor a ese, al señalado por la ley. Claro, en caso de ausencia de ese pacto, tendría que no ser un plazo menor a 15 días. Evidentemente ahí tampoco podría aceptarse que el plazo se contravenga en contrato con cláusulas predispuestas o en contrato en el cual una de las partes tenga un poder
digamos, de diseño del contrato que pueda demostrarse y que afecte el interés de la otra parte, ¿no? Pero si entre dos empresas, digamos, de fuerza equivalente, o personas naturales sin una preeminencia entre ellas, no veo por qué no pueda establecerse un plazo distinto. Ahora, ¿qué pasa si el cumplimiento, la prestación, es, digamos, o sea, es imposible que se cumpla la prestación dentro de, estamos a los 15 días, ¿no? Estamos 20 días, pero sabemos que el plazo resulta irrazonable para efectos de que se cumpla con la prestación. Es decir, incluso si damos 30 días, no sé, pues estamos hablando de la entrega de un barco, y sabemos que si hay un retraso en, en la construcción por cualquier motivo, un problema atribuible obviamente al fabricante, pero que una vez producido hace totalmente iluso pensar que puede solucionarse o que puede cumplirse en un plazo de 20, 30, 40 o 60. El plazo que concedemos tiene que ser razonable respecto a la prestación que está siendo incumplida. La ley no lo exige, ¿de acuerdo? No lo exige y pareciera que no es necesario. Eh, eh, ¿Por qué? Porque se entiende, ¿cierto? Y este es un requisito para todos los temas de resolución por incumplimiento, que ya estamos frente a un incumplimiento culpable, ¿cierto? Ya el incumplimiento se ha producido, ya en la fecha pactada por las partes fue superada, por ejemplo, para el caso de la entrega de este barco. Y por consiguiente, la previsión de razonabilidad para la entrega ya fue prevista en el contrato y no tendríamos por qué otorgarle un nuevo plazo, casi estaríamos obligados a esperar cuando podemos satisfacer nuestro interés de otra manera, eh, ante un cumplimiento que, como digo, siempre va a ser pago. Dice la segunda parte del 1429, si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y perjuicios. Aquí la palabra clave, ¿no es cierto?, como ustedes se referirán de inmediato, es la resolución de pleno derecho. Solicito el cumplimiento de la prestación, otorgo el plazo no menor a 15 días, y si no se cumple con la prestación dentro del plazo señalado, la consecuencia no necesita una nueva comunicación, sino que la sola constatación de que no se cumplió con la prestación surte el efecto de resolver el contrato de pleno derecho. ¿Qué significa esto? Que quien tiene que cuestionar esa resolución, que la resolución se entiende realizada correctamente, que el contrato se ha extinguido. Esa es la situación en la que nos encontramos luego de que se ha utilizado el 1429. Por consiguiente, la resolución surte sus efectos hasta que no sea contradicha por el emplazado, ¿cierto? Por la parte acusada de es la parte acusada de incumplimiento la que tiene que cuestionar eh, judicialmente que el incumplimiento, por ejemplo, no es relevante o que no se han cumplido con las formalidades establecidas en la norma,
que no sé, se otorgó un plazo, a pesar de que no había plazo pactado, se otorgó un plazo menor a 15 días, o alguna otra falla formal, o que el incumplimiento no se había producido, o que, como decía, también que el incumplimiento es de escasa importancia. En la intimación, ¿cierto? Tiene, bueno, es un acto eh, unilateral. Yo intimo, recepticio, porque tengo que poner reconocimiento de la parte, y tiene que dejarse claro, ¿cierto?, cuál es la prestación que debe cumplirse y el plazo de acuerdo a lo previsto en el concepto. Lo que les decía, ¿cierto? El contrato está resuelto. Este es un tema interesante, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hace unas semanas conocí un caso en el cual se había resuelto un contrato, ¿no? Se había resuelto un contrato eh, de, pues, por el 1429, y la parte que había sido emplazada para el cumplimiento solicitó como medida cautelar una medida de no innovar, sosteniendo que el contrato supuestamente resuelto tenía que mantener sus efectos. Claro, pero si ya, ya creo que ustedes se dan cuenta inmediatamente, ¿no es cierto? Si el efecto de una resolución de acuerdo al 1429 es que el contrato se entiende resuelto de pleno derecho, inmediatamente uno advierte de que la situación no es la de solicitar una medida de no innovar, como hacía esta parte, para mantener, según ella, los efectos del contrato. ¿Por qué? Porque si el 1429 señala que el efecto de este mecanismo previsto en la ley es la resolución de pleno derecho, la situación en la que nos encontramos al momento de que la parte requerida demanda que se declare que la resolución está mal hecha, ¿cierto? La situación en la que nos encontramos es que no hay contrato, que el contrato ha sido resuelto, y por consiguiente, ¿cierto? Esto quiere decir que la medida tendría que ser de innovar, es decir, tendría que solicitarse la modificación de la situación jurídica eh, vigente al momento de interponerse la demanda. Y la situación vigente es la de que no hay contrato. Entonces ahí hay un tema interesante bueno, no fue advertido por la parte demandada, y que por consiguiente no motivó mayor discusión. Pero ya del pedido uno advertía inmediatamente de que había un error en la solicitud cautelar. Y vamos con el tema de la cláusula receptoria expresa, ¿cierto? Dice el 1430, puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. Y aquí la palabra clave nuevamente, bueno, en este caso la palabra clave es establecida con toda precisión. Nuevamente, el efecto es una resolución de pleno derecho, pero a diferencia del 1429, en el cual enviamos la comunicación intimando el cumplimiento dentro del plazo previsto, ¿cierto? Aquí necesitamos también otra comunicación, pero ya no intimando, sino comunicando que estamos haciendo uso de la cláusula retorno. Como verán ustedes, la sumilla del artículo habla de condición resolutoria, pero evidentemente el redactor de la sumilla se equivoca, ¿cierto? Porque la condición, ustedes saben, hecho futuro e incierto, que
se produce, el hecho puro y cierto se produce, e inmediatamente su sola producción ocasiona el desencadenamiento de los efectos previstos de acuerdo a la naturaleza de la condición, ya sea suspensiva o resolutoria. ¿Cierto? Si yo digo, si Perú logra su clasificación al mundial para el mundial Canadá, Estados Unidos y México, creo que, ¿cierto? El próximo año, ¿cierto? Entonces, yo te daré $50.000. Bueno, si eso es así, si se cumple con eh, con esa posibilidad, que sería gratísimo para todos nosotros, ¿cierto? Inmediatamente la obligación se desencadena, con la misma razón. Si yo digo, te dono esta cantidad sujeta a la condición resolutoria de que si Perú no va al Mundial, me devuelves el dinero, cuando una vez que matemáticamente ya sea imposible la clasificación de nuestra selección, el contrato se va a resolver. Es decir, no hay un derecho potestativo a cargo de la parte fiel o en cabeza de la parte fiel. Por tanto, no estamos hablando, no se puede hablar de una condición resolutoria, sino de una cláusula resolutoria expresa que lo que gatilla es la posibilidad, ¿no es cierto? Nuevamente la posibilidad de que la parte fiel haga uso de la cláusula resolutoria expresa. Si no quiere hacer uso de si lo que pretende, por el contrario, es el cumplimiento del contrato, tiene toda la libertad para hacerlo y simplemente sigue adelante. Es su derecho a hacer uso o no de la cláusula pactada. Eh, Aquí también hace poco conocí otro caso en el cual eh, se había pactado una cláusula anticorrupción. ¿De acuerdo? Ahora es muy común en los contratos que se incluyan cláusulas anticorrupción. Entonces, las partes habían pactado, era un contrato de auspicio, y la parte que recibía el, eh, la entidad deportiva que recibía el auspicio tenía que comprometerse a pues, no realizar actos que violaran leyes como cohecho, corrupción privada, pública y demás. Y se establecía, ¿no es cierto?, si esta parte, este, por ejemplo, recibe dinero o le da ventajas a empleados de la compañía auspiciadora, entonces se va a considerar que tenemos derecho a resolver el contrato. Eh, y al final bueno, en la parte final de la cláusula anticorrupción, luego de detallar los comportamientos específicos que producirían en la resolución del contrato, había una cláusula, una frase que señalaba más o menos lo siguiente, es decir, ¿no? La conducta impropia de, de la entidad deportiva y el incumplimiento de las leyes que castigan la corrupción, esto motivará la resolución del contrato. Es que la auspiciadora quiso resolver el contrato acusando a la empresa auspiciada, a la entidad auspiciada, de conducta impropia. Entonces, pretendió hacer uso de la cláusula expresa, pero en vez de acusar de que la entidad deportiva había incurrido en una de las específicas conductas que se habían previsto, lo que señaló es, no,
tú has cometido esta otra conducta, que yo entiendo que se ha configurado, que está completamente acreditada, pero yo no la, pero yo reconozco que no está dentro de las previstas específicamente, sino que está prevista en la cláusula general, en esta que habla de conducta impropia. Por consiguiente, tú lo en lo que has incurrido es en una conducta impropia. Y resulta interesante, ¿cierto? Cuando una cláusula habla de que cuando la entidad deportiva incurre en una conducta impropia, ¿se podrá gatillar la cláusula rotatoria expresa? En mi opinión, no. En mi opinión, esto es, eh, contradice completamente el 1430. ¿Por qué? Porque conducta impropia es una cláusula general, que es lo que llamaríamos un concepto jurídico indeterminado, que es todo lo contrario a establecer una prestación con toda precisión. Entonces, saber qué es conducta impropia, lo que motiva es discusión inmensa. Y además, eh, igualar, ¿no es cierto? Porque decía conducta impropia o incumplimiento de ley anticorrupción. Y ya eso nos hacía señalar, ¿no es cierto? Nos hacía inferir, perdón, que la conducta impropia no podía ser, pues, dejar de no sé, sin mantenimiento una situación o un local, sino que una conducta impropia o, por ejemplo, no responder o responder evasivamente a una determinada comunicación, sino que al igualar conducta impropia con cumplimiento de ley anticorrupción, lo que se estaba diciendo es la conducta impropia tiene que tener una entidad eh, similar a la de incumplir con una norma impropia. Eh, por consiguiente, en este caso, en el caso que les cuento, no se consideró que se había establecido con toda precisión la prestación que debía ser cumplida y por tanto se rechazó la utilización de la cláusula de los términos. ¿Qué más temas aquí? Tiene que haber pacto expreso, determinación precisa, el efecto del pleno derecho, bueno, la declaración recepticia, ¿no es cierto? Nuevamente la comunicación de la comunicación tiene que ser dirigida específicamente a la parte obligada. Bueno, hay muchísimos temas que podríamos abordar respecto a lo que ya hemos visto, pero me interesa hacer referencia a los efectos de la resolución, ¿no? Porque ahí también se pueden producir circunstancias muy interesantes que pueden motivar una discusión, ya sea judicial o arbitral, bastante intensa. Lo, lo primero es señalar el artículo correspondiente, que es el 1372, ¿cierto?, del Código Civil, suscrito. El 1372 señala lo siguiente. Ese sí. Dice, efectos de la rescisión y la resolución. Voy a leer lo que corresponde a resolución, ¿de acuerdo? Porque rescisión no es en este momento objeto de nuestra información. La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. Qué mal redactado está nuestro código en muchos casos, ¿cierto? Porque miren lo que dice. La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de la sentencia. Bueno, cuando sea judicial, siempre va a haber sentencia. Bueno, casi siempre va a haber sentencia. Pero cuando se invoca extrajudicialmente,
no hay sentencia. En ambos casos, dice la ley, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva. Por razón de la resolución, y aquí esto es lo que nos interesa, por razón de la resolución, las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al momento indicado en el párrafo anterior, es decir, al momento en que se produce la causal que la motiva. Eh, y si ello no fuera posible, deben reembolsarse en dinero el valor que tenían en dicho momento. En los casos previstos en los dos primeros párrafos de este artículo, al papel contrario, y no se perjudican los derechos adquiridos de buena fe. Muchos temas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me interesa ver con ustedes respecto a estas situaciones? Hay muchas posibilidades, ¿cierto? Eh, y se pueden presentar situaciones interesantes. Eh, También esto tiene que concordarse, ¿no es cierto?, con la inejecución de obligaciones, con las reglas de inejecución de obligaciones que nos dicen que ante la inejecución, ¿no es cierto?, se nos deben daños y perjuicios que comprenden el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, miren las cosas, las distintas situaciones que se pueden presentar, las distintas situaciones que se pueden presentar. Supongamos que eh, yo soy un sastre que confecciona un terno de matrimonio, ¿de acuerdo?, para Juan Pérez. Y Juan Pérez no me paga el terno. Y por consiguiente, yo, antes de confeccionar completamente el, el terno, ante el viento de, de Juan, eh, resuelvo el contrato. ¿De acuerdo? Le digo, Juan, te doy 15 días para que me pagues el segunda cuota, tercera cuota del préstamo, ahora qué préstamo, de la opción del terno, y si no lo haces, se resuelve el contrato. La pregunta es, ¿a qué tengo derecho? Porque, claro, si resuelvo el contrato, yo podría decir, tiene derecho a los daños y perjuicios, ¿cierto? Por consiguiente, todo lo que haya gastado en tu trabajo, las horas dedicadas, por ejemplo, lo que gastaste en hilos, accesorios y demás, incluso si yo puse la tela, me van a tener que pagar la tela. Pero la pregunta es, ¿tengo derecho a la ganancia? ¿Tengo derecho a que en buena cuenta me paguen por el terno, el precio pactado en el contrato? En a primera impresión uno diría, ¿no es cierto? Eh, si yo vendo un bien y producto de la resolución mm, no entrego el bien o me lo devuelven, entonces yo estoy, yo estoy en la posibilidad de venderlo nuevamente y ahí eh, lograr la ganancia que no logré en este primer contrato que se resolvió por incumplimiento del comprador. Si yo vendo, no sé,
un teléfono. Finalmente, si el teléfono regresa a mi propiedad, yo voy a tener la posibilidad de venderlo nuevamente y por consiguiente eh, la ganancia de la operación que se resolvió la voy a conseguir en esta segunda venta. Claro, pero en el ejemplo, digo claro, para podemos ir viendo luego las distintas situaciones. En el caso de que yo confeccione un terno, yo con ese tiempo, ¿cierto? Ya, ya no lo puedo utilizar. Yo ya, yo ese tiempo, el tiempo que gasté en este terno, en la confección de este terno, pude haberlo utilizado en la confección de otro terno y ahí sí hubiese conseguido la ganancia que ahora se ve frustrada por la, el incumplimiento y la resolución del contrato. Eh, en este caso también yo no tengo posibilidad de venderle a nadie más el terno que he confeccionado porque está únicamente para las medidas de una determinada persona. Por consiguiente, ¿no es cierto? En esta situación pareciera razonable, adecuado, eh, proteger el lucro cesante de la parte fiel. Y por consiguiente, en estas circunstancias, pareciera que también tiene derecho a la ganancia que habría obtenido de cumplimiento del contrato. Eh, Esto se puede complicar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque supongamos que, en un caso también interesante, supongamos que soy distribuidor de juguetes y le entrego los juguetes a un distribuidor y este distribuidor incumple con la venta. No vende los juguetes y por consiguiente pretende devolverlos y me los quiere devolver incluso en mal estado. Según lo que dice el artículo, ¿no es cierto? En principio, a mí me tendrían que devolver. Entonces, yo lo que tengo derecho, si resuelvo el contrato, es a que me devuelvan los bienes. Y podría pensarse, ¿cierto?, de que yo con los bienes devueltos podría venderlos otra vez y ahí conseguir la ganancia que no me permitió el cumplimiento de este primer distribuidor. Pero esto tampoco es automático. ¿Por qué? Porque podría ser que los bienes que me restituyen, por ejemplo, sean bienes que ya pasaron de moda. Por ejemplo, soy un gran distribuidor e importo, no sé, en este momento, sabiendo que va a estrenarse la película Lilo y Stitch, traigo un cargamento de muñecos de estos personajes. Por consiguiente, el tiempo en estos casos es vital. Eh, la oportunidad de poner en el mercado estos bienes es vital. Y yo no consigo la ganancia justamente por el incumplimiento del distribuidor. Y el, cuando me los devuelvan en un año o dos, esos bienes prácticamente ya no me sirven, ya no voy a poder conseguir ganancia alguna de ellos. Por tanto, quien demande, ¿de acuerdo? Quien demande debería poder acreditar y debería poder plantear incluso la posibilidad de reclamar no solamente la devolución de los bienes, que sería lo que denominamos el interés negativo, sino la ganancia que la venta frustrada de esos bienes, ¿cierto? Que la resolución del contrato le ha impedido ganar. Eh, por consiguiente, eh, deberían plantearse situaciones como esta, ¿cierto? Eh, Generalmente pensamos que si me devuelven el bien, entonces la futura venta va a curar mi lesión, la lesión producida, mi falta de ganancia en esta operación resuelta. Pero no necesariamente
que ser así, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber circunstancias que justifiquen la satisfacción de un interés positivo, es decir, de un interés en el cumplimiento mismo del contrato. Eh, y bueno, hay más temas en estos casos. Por ejemplo, un tema interesantísimo que se planteó en un pleno jurisdiccional, me parece, regional o distrital, en el Callao, que dice lo siguiente, ¿no? Vendo un lote de terreno y se me va a pagar a plazos. Durante, eh, durante el plazo del pago de cuotas, ¿no es cierto? El comprador construye sobre el bien, sobre este lote de terreno, pero posteriormente él incumple con los pagos, ¿de acuerdo? Y deja de pagar y yo resuelvo el contrato. Resuelto el contrato, el bien tiene que ser restituido, es decir, pero ahora el bien que reclamo ya no es solamente un terreno, ¿cierto? Se me restituye un terreno con las construcciones que están sobre él. ¿Cómo se resuelve una situación como esta? ¿No? Claro, lo que dijo el Pleno es, el, se adquiere por accesión, ¿cierto? El bien principal adquiere por accesión las construcciones y por consiguiente tiene que restituirse con las construcciones. Eh, Esto puede ser cierto, pero el tema es, no se agota en esa situación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque producida la resolución, tendríamos que ver cuándo se produjo la resolución. Las construcciones se realizaron antes o después de la resolución. El tema resulta relevante, ¿por qué? Porque si se construyó luego de que se produjo la resolución, ya podemos hablar de una construcción de mala fe y por consiguiente la construcción efectivamente no solamente se adquiere por accesión, sino que no se paga. ¿No? Construcción de mala fe en terreno ajeno. Pero ¿qué pasa si la construcción se realizó antes de la resolución y por consiguiente se realizaron de buena fe? Producida la resolución, tendría que devolverse el valor de la edificación. Tendría que pagarse el valor de la edificación. Entonces, claro, pero son casos complejos porque no solamente se resuelven a través de normas obligatorias, sino también a partir, y esto lo hace que la resolución sea particularmente interesante, porque pueden inmiscuirse en los efectos de la resolución la aplicación de otras normas de derechos reales o de otros cuerpos normativos que hacen eh, complejo la solución de casos particulares. Bueno, les agradezco la atención que he disponible para las preguntas que ustedes deseen y si no, nos vemos con... Doctor Julio Martín Wong, de parte de la Academia, agradecerle sobremanera su excelente disposición, la presentación que ha tenido de día, que sin duda alguna ha sido de mucha utilidad para nuestros auxiliares y sobre todo para nuestros magistrados de justicia. Mientras se evalúa si es que hay alguna participación, indicarles de que está abierto el registro de salida y va a estarlo hasta las 7:45 de la noche. El procedimiento es salir del sistema de gestión, reingresar con su usuario y contraseña y les aparecerá la ventana respectiva para el marcado de la salida. De esta manera nosotros podemos evidenciar su participación y extenderles la constancia respectiva. Por lo demás, doctor, agradecerle también el envío de las diapositivas, el cual, en caso no haya podido ser descargado por nuestros discentes,
estamos a plena disposición para enviárselos a sus correos electrónicos. De acuerdo. Entonces, ha sido un gusto. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias.